Acelerando Empresas, episodio 50. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, rector de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy más que nunca, viernes 24 de agosto, en este episodio número 50. Pues sí amigos, 50 episodios ya de Acelerando Empresas. Todo un hito para mí por lo menos. Es decir que ha sido una experiencia maravillosa, me lo he pasado la verdad que en grande. Y estoy muy contento, ha sido muy interesante la repercusión que está teniendo todo esto, en fin, me ha encantado y por supuesto también ha sido un gran esfuerzo, tengo que reconocer, porque además ha coincidido con las vacaciones de por medio y he tenido que hacer encaje de bolillo, la verdad, para tener el podcast puntualmente cada día a las 7 en punto de la mañana, de lunes a viernes. Pero bueno, claro, era el momento para mí también del año que mejor me cogía para poder lanzarme en una aventura de este calibre. Así que bueno, doy gracias a todos. Y también, por supuesto, tengo que agradecer especialmente a mi amor, a Maite, que ha sabido aguantarme durante todo este tiempo grabando, e incluso en vacaciones. Y bueno, decirle que sin su apoyo hubiera sido imposible hacerlo. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en este episodio especial? Pues hoy toca episodio de dudas, que ya sabéis. Pero la duda va a ser solo una. Y además va a ser mía propia. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Como sabéis, en el episodio 49, o sea, el de ayer, hablamos de un caso práctico del ciclo Lean Startup, que es este mismo podcast, el podcast Acelerando Empresas, y hablamos de la primera iteración que ya hemos realizado. Vimos como esta primera iteración, pues nos hemos centrado en ajuste, problema, solución, es decir, ver si el podcast realmente está aportando valor como queríamos a emprendedores y pues recorrimos las 3 fases del ciclo Lean Startup, que son crear, medir y aprender. En crear, en primer lugar, definimos que nuestro producto mínimo viable eran los 50 primeros episodios que subíamos a una estructura básica de web y redes sociales y plataformas de podcasting, ¿de acuerdo? En medir, realizamos el experimento de subir los 50 episodios primeros de este producto mínimo viable día tras día, de lunes a viernes, para que en 10 semanas tener resultados de lo que al final el público nos podía dar. Para eso, pues recopilamos métricas cuantitativas y cualitativas con objeto de que nos ayudaran a contestar 3 preguntas. ¿Generan valor suficiente los episodios de distintos tipos a los oyentes? ¿Habrá oyentes que escuchen el podcast diariamente? Y por último, ¿habrá oyentes del podcast de los segmentos de público que habíamos identificado y además que son de fuera de mi círculo, o sea que no me conocen? Pues bueno, finalmente llegamos a la fase de aprender, que también vimos ayer, y analizamos los resultados del experimento que habíamos hecho durante estas 10 semanas y finalmente concluimos de que por el momento parece que sí, que vamos por el buen camino, que estamos aportando valor a estos oyentes y que además nos escuchan de forma habitual, gente que además tampoco son de mi círculo y son emprendedores, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a perseverar con este modelo de negocio inicial que hemos planteado y ahora pues vamos a avanzar hacia la fase de ajuste producto-mercado. Es decir, intentar hacer optimizaciones en la web, en el podcast y en las redes sociales y además y aplicar técnicas de marketing para acelerar el crecimiento del alcance del podcast y de los seguidores que tenemos. ¿De acuerdo? El objetivo final es que nos lo quiten de las manos, es decir, que el podcast tenga un crecimiento enorme y además constante y acelerado. Así que bueno, la duda que vamos a resolver básicamente en el programa de hoy, es programa especial de dudas, pues la duda de hoy es ¿qué hacer en la segunda iteración Lean Startup del podcast Acelerando Empresas? ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. La segunda iteración, como digo, el objetivo es enfocarnos en crecer, en el ajuste producto-mercado y para ello en la primera fase de esta segunda iteración pues es crear. Vamos a avanzar ahora sobre el producto mínimo viable que ya teníamos y para ello vamos a hacer 3 conjuntos de acciones que van a mejorar todo lo que ya teníamos para optimizarlo para el crecimiento. La primera serían mejoras en infraestructura para facilitar el crecimiento. En segundo lugar, tendríamos que hacer acciones de promoción y marketing. Y en tercer lugar, vamos a producir y subir los 25 episodios siguientes que formarán parte de esta iteración. ¿De
¿De acuerdo? Así que vamos con ese primer apartado de mejoras en la infraestructura para conseguir más crecimiento. Vamos básicamente en esta iteración a cambiar el alojamiento de ficheros del podcast, que los tengo, como ya sabéis, en un hosting, en OVH, y subo por FTP, a uno más profesional. ¿Por qué? Pues porque cuando uno comienza un podcast no sabe si eso va a tener éxito o no, si vas a tener tiempo, si lo vas a abandonar. Por tanto, opté por aligerar los gastos y no hacer una inversión demasiado alta en servidores y historias de estas, ¿no? Por tanto, en el mismo servidor que tengo la página web, pues ahí tenía también los ficheros MP3 de los episodios, ¿de acuerdo? Pero ahora pues empieza a haber ya más carga, es decir, hay más oyentes y por tanto necesito más capacidad para poder asumir picos de oyentes sin afectar al rendimiento de la web. Además también hay formas de viralizar esto, como por ejemplo son Spotify, que ya tienen podcast y que solamente permiten que des de alta tu podcast si estás en alguna plataforma ya profesional de podcasting, ¿de acuerdo? Y además, con objeto también de tener más alcance, pues quería compartir los audios en YouTube, ¿de acuerdo? Con una forma de un vídeo estático, con una imagen estática, en el que saliera el audio en YouTube. Y pues eso tampoco lo puedo hacer yo sin una aplicación que me lo permita. Y algunas de estas plataformas sí que te lo permiten. Entonces he estado mirando distintas alternativas de plataformas de podcasting profesionales como Libsyn o como Blueberry, pero finalmente, viendo características, viendo precios que hay, viendo las cosas que hacen, por ejemplo este tema de YouTube, pues me he decidido por Spreaker. Spreaker.com es una plataforma de podcasting que tienen un plan gratis, pero en el caso mío, como necesito bastante espacio porque el podcast es diario, pues requiero al menos el plan Pro, que es 5,99 euros al mes. Tampoco es nada del otro jueves y por tanto vamos a empezar ahora con el podcast en Spreaker. No os va a variar nada a vosotros, pero es verdad que yo tengo que hacer una migración de ficheros del FTP a la página de Spreaker y después cambiar lo que se llama el feed, que es la dirección web desde donde descargan los reproductores de podcast. Y es posible que se descuadringue algo, pero intentaremos que no sea muy doloroso. Además también pasará que las estadísticas es probable que se pierdan porque antes las tenía en Blueberry, pues ahora pasarán a Spreaker, pero intentaremos que no sea lo más terrible del mundo. Y además, como digo, estas cosas mejor hacerlas siempre lo antes posible que hacerlos cuando ya tienes muchísimos centenares de episodios, porque al final va a ser muy complicado y te puedes pegar una leche fuerte. ¿De acuerdo? También otro apartado de mejoras va a ser en la web acelerandoempresas.com. Ahí vamos a hacer varias mejoras, por ejemplo, para mejorar la tasa de rebote que tenemos actualmente, que es un 75% según Google Analytics. Y para eso vamos a hacer algunos test A/B y mejorar, por ejemplo, el home, la pantalla inicial, que ya algunos me habéis dicho que es un poco básica. Es verdad que estaba orientada a que fuera básica para que fuera muy rápida de cargar y demás, pero es verdad que también podemos, por ejemplo, probar a meter imágenes de los entrevistados para cuando alguien entre en la web vaya y vea que efectivamente hay un podcast en el que vienen muchos entrevistados importantes y otros emprendedores muy interesantes. También vamos a, por ejemplo, a probar meter una caja de estas de suscripción por email en, por ejemplo, un lateral de la web o en el home, o cuando estás viendo un artículo o en contacto. Y a fin de cuentas, esto es también algo importante. Ojo, suscripción por email y por WhatsApp, que también sabéis que acabamos de incorporar. Y en fin, probar varias mejoras más en la web, como por ejemplo meter iconos de redes sociales y cosas que estaban un poco descuidadas, un poco hechas a la ligera, para que tengamos mejor posibilidad de captar a posibles oyentes cuando entren en la web. Y además haremos mejoras en el posicionamiento en buscadores de la web. Para ello, por ejemplo, vamos a centrar el home en la keyword aceleración de empresas, para que si puede alguien buscar en internet algo relacionado con aceleradoras de empresas, pueda alcanzar nuestra página. También vamos a mejorar el SEO, o sea, el posicionamiento de los artículos que vamos publicando, que son los episodios del podcast, con los temas tratados, con los invitados entrevistados, con las startups mencionadas, para que se posicionen también en esos términos. Y vamos a pasar también la web a SSL, porque SSL, que sabéis que es un protocolo seguro, permite que la web también sea mejor vista por Google a la hora de posicionarla. ¿De acuerdo? Y esto evidentemente no es inmediato porque tarda un mínimo de 3 a 6 meses para que Google te saque de la nevera. Y empezamos en junio, así que a finales de septiembre igual comienza a haber algún tráfico de búsqueda de Google. ¿De acuerdo? Aparte de la web, en las redes sociales, vamos a seguir con Facebook, Twitter y LinkedIn, que teníamos ya. Vamos a crear un canal de YouTube para estos audios que vamos a subir a YouTube. Y también un canal de Instagram, que como sabéis está consiguiendo ahora una relevancia enorme. Y todo esto en cuanto a optimización de la infraestructura que ya teníamos. Pero también vamos a hacer acciones de marketing.
un conjunto de acciones de marketing para promocionar el podcast. En primer lugar, se me ha ocurrido, a ver qué os parece, crear vídeos promocionales. Subirlos a redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, que ya hemos dicho. Y estos vídeos pues pueden estar grabados por mí, no sé, en el coche para explicar que puedes escuchar en el coche el podcast, o en Impúlsame, en la aceleradora, para que la veáis, o con expertos que entreviste, o con emprendedores, en fin. En casa puedo hacer muchos tipos de vídeos y promocionar para que la gente conozca más el podcast. ¿De acuerdo? También puedo hacer pues promoción de las cosas que ya tenemos. Por ejemplo, esto de suscribirse por email, o esto de suscribirse por WhatsApp, o el iTunes o el iVoox, que normalmente no lo digo nunca en el podcast, lo dije al principio, pero hace mucho tiempo ya que no lo digo y por supuesto no he hecho publicidad al respecto. Y bueno, ahí podríamos hacer algo de publicidad, como digo, de algunos episodios interesantes o de estos vídeos o de lo que sea, haciendo algunos experimentos con dinero, con inversión, poquita inversión, pero que nos permita saber si eso pues tira, si llega a mucho público y si al final ese público se queda como oyente. Y bueno, aparte de esto, pues también tenía la idea de crear un grupo del podcast en Facebook y en LinkedIn. A ver qué os parece. Creo que puede ser una buena forma para conocernos un poco mejor y bueno, compartir las dudas y bueno, tener un poco más de alcance hacia vosotros que ya nos seguís. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también, por otra parte, justo ayer me entrevistaba David Blanco en su podcast Tú eres el gerente de tu vida. Y bueno, la verdad es que ha tenido ya difusión y encima pues me lo pasé en grande. Así que bueno, pues quizás también sea otra forma, otra acción de marketing encubierta. Así que bueno, el que tenga un podcast o conozca a alguien que tenga un podcast y quieren que entrevistarme o que me entrevisten, pues ya sabéis dónde me tenéis, ¿de acuerdo? Sería otra de las acciones de marketing. Y por último, bueno, probar algo de publicidad también en iVoox, que me he enterado que tiene también una forma de hacer algo de publi para poder conseguir más alcance, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos al tercer bloque de acciones para mejorar el alcance del podcast, que sería pues la producción y subida de los episodios. Es decir, realmente tenemos que seguir creando, tenemos que crear desde el 51 al 75, son 25 episodios los que vamos a hacer en esta iteración. Y de momento, como ya hemos hablado ayer, seguimos con un formato corto, menos de 18 minutos. Seguimos de lunes a viernes, sea festivo o no, porque los festivos, como sabéis, dependen del sitio. Seguimos con la misma distribución de tipos de episodios, ¿vale? El lunes entrevistas a expertos, que vamos a abrir un poco más, que hasta ahora quizás hemos tenido muchos inversores, pues como hemos ido viendo en las encuestas, pues algunos parecía que eran demasiado técnicos, ¿no? Y bueno, los martes tenemos los ciclos temáticos, como ya sabéis, y este primer ciclo temático quizás está muy enfocado en aceleradoras de empresas, que es algo que a lo mejor es muy particular para algún segmento de clientes que puedan entrar en esas aceleradoras. Así que el tema del segundo ciclo va a ir de algo más constante y sonante, que es el dinero. Cómo conseguir financiación pública para tu proyecto, ¿de acuerdo? Los miércoles, pues los miércoles seguiremos con emprendedores, como hasta ahora, contándonos pues sus casos, sus empresas, pero con el enfoque de los últimos episodios que habéis escuchado de emprendedores, que están muy centrados en lecciones de fracaso, bueno, y de éxito, consejos que puedan compartir con nosotros, ¿de acuerdo? Los jueves, pues los jueves seguimos con los monográficos sobre emprender. Hasta ahora pues han estado muy centrados, es verdad, en Lean Startup, porque me parecía muy importante empezar por la base, pero a partir de esta iteración pues vamos a ampliar a otros temas distintos, como por ejemplo presentaciones y otro tipo de cuestiones. Y bueno, el viernes vamos a seguir con la resolución de dudas de oyentes. Ahora, como sabéis, hace poco anuncié que como novedad podéis enviar en voz vuestra pregunta por WhatsApp y la reproduzco en el propio episodio para que salga vuestra voz en el episodio. Y bueno, evidentemente tienen que ser preguntas cortitas y además que tengan interés para el resto de la audiencia, pero bueno, sabéis que también tenéis esta herramienta nueva. También me gustaría aclarar que las preguntas que enviáis pueden ser anónimas, es decir, no es necesario que digáis vuestro nombre o el proyecto o la web ni nada de eso. Es más, si lo decís, podéis indicarme simplemente, oye, que no me gustaría que lo comentaras porque, yo qué sé, pues me da corte o lo que fuera y sin problema, pues no comento quién es el que pregunta, simplemente la pregunta en sí, que es lo que aporta valor junto con la respuesta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una vez grabados los episodios hay que subirlos, evidentemente, a la plataforma, en este caso ahora serán en Spreaker, y mejoraremos los copies para el que no lo sepa son los textos que se utilizan en el título y en la descripción de los episodios para que sean pues, también más atractivos y tengan directamente ya las claves del episodio y de los momentos ajá que vamos a tener para que bueno, apetezca más escucharlo, sobre todo si no conocíamos el podcast y hemos llegado directamente a ese episodio, ¿de acuerdo? También pues compartiremos en Spreaker automáticamente el episodio en YouTube.
Crearemos el artículo en la web, que hasta ahora también estábamos creando. Compartiremos en las redes sociales, que al que no lo sepa, pues utilizo HotSuite, que es una herramienta que permite publicar en Facebook, Twitter y LinkedIn gratuitamente.